El interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Fíjate, todavía surgen las acusaciones, contraacusaciones de los motivos por el cual el PLD tuvo esas bajas votaciones. Francisco Javier García, que todo el mundo lo conoce en la política, quien ha sido jefe de campaña exitoso en el PLD, fue jefe de campaña en las elecciones cuando ganó Leonel Fernández, las últimas elecciones, cuando ganó Leonel Fernández, cuando ganó Danilo Medina. Y por último, lo designaron director nacional de campaña de Abel Martínez. Cuando escogieron a Francisco Javier García, todo el mundo entendió de que un candidato debe tener un buen jefe de campaña. Y para eso se tenía la sensación de que un partido como el PLD, que viene de un 37 o un 38% de las elecciones del 20, ¿verdad, Wilton? Así es. Y el noviembre de 2022, de manera sorpresiva, antes de noviembre, ya él todavía era, sino que para el noviembre del 22, según Francisco Javier García, había un empate técnico, según él, entre Luis Abinader y Abel Martínez. Él establece que Luis Abinader tenía en ese momento, en noviembre del 22, 37% Luis Abinader y un 35% Abel Martínez y 21% Leonel Fernández. Es decir, que la diferencia era de 2 puntos. Brevemente, Giovanni, para acotar eso que tú estás diciendo, realmente cuando Abel Martínez sale al ruedo en la campaña política como precandidato, pudo concitar, ¿verdad?, del apoyo de muchos alcaldes, de muchos diputados y hasta y de senadores también, que apoyaron su candidatura. Logra alcanzar la candidatura presidencial en la consulta que todos conocemos que se realizó, y hasta ese momento Abel tenía un 34, 35, llegó hasta 36% del favoritismo del electorado en la República Dominicana. O sea, que nació una candidatura fuerte. Ahora bien, vinieron, digamos que los contratiempos, unas situaciones, no sé, un mal manejo de estrategia política, que esto desfavoreció la candidatura de Abel, porque ustedes bien saben la cantidad de miembros importantes, dirigentes importantes que renunciaron del partido. Podemos citar algunos casos, el caso del de Justicia Social, ¿cómo se llama, hombre? Este que fue presidente de la Cámara de Diputados de ahí de Santiago, yo lo conozco, yo le digo... ¿La Cámara de Diputados? Sí, él fue presidente. ¿César Valentín? Julio César Valentín, yo le digo Zamora Mache. El caso de el alcalde de Asua, Rafael Hidalgo, miembros del comité político, y otros más miembros del comité central y alcaldes que renunciaron. Ahí radica lo que tú dices. Es diferente a lo que ha dicho García. No, que yo te digo que hubo un desmonte prácticamente de la candidatura de Abel, la salida de esos Francisco dirigentes. Javier García hace pública estas acusaciones, compromete y dice que Abel Martínez permitió de que Luis Abinader ganara en primera vuelta. Él lo está acusando y te voy a explicar de qué lo está acusando. Yo te decía hace un momento que para el noviembre del 22, según él, Abel Martínez tenía 35%. Sí, Luis Abinader 37%. Nació una candidatura fuerte.
Leonel Fernández 21%. Y que Abel Martínez no escuchó lo que le planteó en ese momento. ¿Qué le planteó Francisco Javier García a Abel Martínez? De que hiciera un recorrido en el país entero para aumentar el apoyo del electorado nacional, y que este no le escuchó. Le planteó que hagan un recorrido 2 días a la semana a diferentes programas de televisión y radio en el país. Este no lo escuchó. Y que luego entonces escogieron de manera paralela una comisión de campaña. Sí, es así. Y que así eso no era posible. Él le puso un gabinete de campaña. Y que no era posible teniendo 2 programas de actividades de campaña diferentes. Y él renuncia porque se sentía que no tenía sentido de ser. No había confianza. Exactamente. Él dice de que entre el candidato y el jefe de campaña debe tenerle confianza al jefe de campaña y escucharle. Y es por eso que él acusa a Abel Martínez de haber permitido que Luis Abinader ganara en primera vuelta. Ahora hay que escuchar la respuesta que dará Abel Martínez, que son acusaciones muy serias. Y lo que está diciendo es que Abel Martínez se vendió. Se vendió porque si tú como candidato, tú haces la campaña débil, te debilita para permitir que otro gane, tú lo que te está diciendo es que tú te vendiste, tú traicionaste al PLD. Mira, es lo que está diciendo Francisco Javier García en estos momentos, y hay que ver que el hecho de que Abel Martínez haya llamado reconociendo el triunfo de Luis Abinader es lo normal. De que Abel Martínez se haya reunido para escuchar la propuesta de una posible reforma fiscal y que Leonel Fernández se ha negado, no determina de que por dar estos 2 pasos no es señales de que tú te vendiste o que tú permitiste que Luis Abinader haya ganado. Ustedes, permíteme, ustedes que están acusando al comité político de no hacer el trabajo necesario, no para que Abel ganara, sino para que Abel Martínez, aunque perdiese con menos votos y no con un 10%. Ahora tú estás buscando... Perdiera dignamente. Déjame pérdida como quiera. Déjame decirte, no pueden decir eso, quizás no. Mira, yo vi, y todos vieron, a un Danilo Medina en la calle, yendo a diferentes lugares del país, pidiéndole a la gente, incluso él decía, si algo ustedes a mí me deben, páguenmelo votando por Abel. Danilo se tiró esa campaña encima y salió a vender a Abel Martínez en el país entero. Eso no, a Danilo no le pueden regatear eso, que no lo hizo, porque sí lo hizo. Pero yo entendí, sí, que, digamos, quizás fue un error de Abel Martínez, mandó una mala señal cuando postea el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, que el presidente Abinader se reuniría con Abel Martínez en la Casa Nacional del PLD y que de esa reunión no sabían ni Danilo Medina, que es el presidente del partido, ni Charlie Mariotti, que es el secretario general del partido. Incluso se prevé que cuando va a ir el presidente de la República a un lugar, hay un protocolo, ¿verdad?, de seguimiento para la recepción del presidente. Y luego, al ellos decir que ellos no estaban enterados de esta reunión, bueno, Abel dice que va a ser en un lugar privado y los recibe en su casa. Donde yo digo que radica el error es que Abel Martínez fue candidato del PLD hasta el 19 de mayo de este año 2024. Tan pronto pasaron las elecciones, Abel vuelve a su posición anterior, miembro del comité político del PLD. O sea, que antes de él recibir al presidente, incluso
la simpatía, quizás la cortesía del señor presidente de llamarle y decirle que quería una audiencia, una reunión con él. Bueno, él se debe a un organismo que es el comité político y debió, ¿verdad?, entiendo yo, reunirse por lo menos con la famosa OTAN, Danilo, Mariotti, Euclides Gutiérrez Félix, el mismo Francisco Javier, Margarita, Gonzalo y demás. Reunirse, mire, el presidente me llamó que quiere reunirse conmigo para hablar de la reforma fiscal y ponérselo en conocimiento, pero él lo hizo al parecer a mutus propio, o sea, sí, venga, presidente, venga, yo lo recibo, yo soy el candidato. Usted ya no es el candidato. Incluso, si vamos a llevarlo a términos numéricos, Abel diezmó al Partido de la Liberación Dominicana, lo dejó en un 10%. Fue una debacle, ¿verdad? Hay que decirlo. Lo que pasó en el PLD con Abel como candidato, que no sé si él tendrá las agallas de volver a presentarse como precandidato presidencial. Bueno, hay un tránsito de aquí al 2028 que de aquí a allá cualquier cosa puede suceder, pero ese término de que se vendió, no, yo no puedo decir eso, Giovanni, solo has dicho tú de que han dicho que se vendió. No, yo te estoy diciendo, partiendo de lo que ha dicho Francisco Javier García, que Abel Martínez permitió que sucediera el pase de Luis Abinader en primera vuelta. Tú buscas la información. No, yo he visto, incluso él habla con unos datos. Si tú dices, si hay un boxeador que está peleando con otro y le da y no le da como debe darle al otro intencionalmente para tumbarlo, pudiendo tumbarlo, tú estás haciendo pues que tú pierdas la pelea porque tú. Y otra cosa. Entonces él está diciendo que Abel permitió que Luis Abinader ganara en primera vuelta, le está acusando que fue que de manera intencional que hizo eso. Entonces, si tú lo haces de manera intencional, le está diciendo que usted traicionó al PLD. Y otra cosa que creo yo que fue un mal manejo incluso del equipo de política estratégica de Abel. Y yo tengo personas a quien le estimo y quiero mucho, encabezada por ejemplo por Julio Pimentel, que era el jefe de campaña de la campaña de Abel, y varias personas ahí que le tengo mucha estima, Johnny Pujol, José Dantes y demás, que tenían, ¿verdad?, en su engranaje la campaña de Abel Martínez. José Dantes incluso lo pusieron jefe de campaña de Zoraima Cuello. Muy buena candidata vicepresidencial, que hay que decirlo. Demostró, ¿verdad?, las veces que tuvo la comparecencia, la calidad de vicepresidente que puede darse a este país en la persona de esa dama barahonera, Zoraima Cuello. Pero escuchaba también a otros dirigentes decir, ¿por qué? Tiene que escuchar las dos monedas, las dos campanas más bien. Pero el equipo de Abel cree que ya él es presidente, que quieren darle codazo, que no quieren ni que uno se le acerque, nada por el estilo. Que antes de llegar una información desde Abel, tenía que pasar por 3 o 4 voces para tú poder decirle cualquier cosa. Y muchos dirigentes se sentían como, no humillados, sino como sin importancia. Como que este es el grupo que dirigimos, nosotros somos los que sabemos. Bueno, incluso había un tema, somos los que sabemos de... Bueno, como nosotros somos los que sabemos y dirigimos y nosotros somos los nus plus ultra. Y muchos decían, ellos creen que están enquistados allá en el Olimpo. Y Abel era un candidato de tercera posición en el electorado. Pero bueno, son cosas que suceden.